Víctor Manuel Fernández, más conocido como Tucho, es un hombre bien particular y para nadie es un secreto que es la mano derecha de Jorge Mario Bergoglio, amigos inseparables desde Buenos Aires, hasta el punto en que una vez Jorge Mario Bergoglio es elegido papa de los católicos, de inmediato nombra a Tucho obispo y solo unas semanas después Jorge Mario Bergoglio nombra a Tucho arzobispo de Tiburnia, una antigua ciudad romana desaparecida y que hoy se conoce como el estado de Carintia, Austria. Pero ¿quién es el escritor en las sombras de Francisco? No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Tucho fue literalmente el arzobispo de ningún lugar, pero graciosamente ese título le sirvió para que posteriormente Jorge Mario Bergoglio nombrara a Tucho como prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, pero también Tucho ayuda a redactar 3 libros de importancia durante la era del papado de Jorge Mario Bergoglio, y la cual resume las intenciones que tienen los jesuitas, incluido Francisco, para todos los católicos en los próximos años. Estamos hablando de Evangelii Gaudium, Laudato Si y Amoris Laetitia. Víctor Manuel Fernández, más conocido como Tucho, sin lugar a dudas es un hombre muy polémico, pero también para nadie es un secreto que es la mano derecha de Jorge Mario Bergoglio, quien lo ha puesto en cargos muy importantes y de mucha responsabilidad, además donde se toman decisiones muy sensibles para la doctrina de la Santa Iglesia Católica, ya que lo nombra prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe y también lo encarga de llevar a cabo las redacciones que se desprendan del sino de la sinodalidad. Y todos sabemos que Tucho es un abierto defensor de la aceptación de las comunidades LGBT dentro de la iglesia. Igualmente defiende el feminismo, el sacerdocio femenino, el sacerdocio de hombres casados, la comunión de adúlteros. Entonces, sin lugar a dudas, Tucho ha causado gran revuelo dentro de la comunidad católica, dado su pensamiento. Tucho nació en Córdoba, Argentina, y fue ordenado sacerdote en 1986 y ha escrito varios libros, pero uno muy polémico, que es Sáname con tu boca, el arte de besar, el cual ha sido muy cuestionado y sobre todo se lo han recalcado a Jorge Mario Bergoglio. Aún así, Jorge Mario Bergoglio nombra a Tucho en estos cargos tan importantes. Tucho también, sin lugar a dudas, es la fuente de inspiración para la redacción de varios de los libros que ha publicado Jorge Mario Bergoglio durante su pontificado, y uno de ellos es Amoris Laetitia, el cual es muy confuso, es un libro ambiguo que sin lugar a dudas da pie a muchas interpretaciones, y esto ha sido aprovechado por estos modernistas, por estos reformistas, incluido el mismo Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho, el cual muchos críticos en la Iglesia Católica y que han analizado no solo Amoris Laetitia, sino también todos los escritos de Tucho, coinciden en que Tucho en Amoris Laetitia plasmó su pensamiento que ha tenido desde varios años atrás, y es esa aceptación hacia las comunidades LGBT, esa aceptación hacia la comunión de adúlteros y muchas otras cuestiones muy sensibles, ya que en Amoris Laetitia, dada esa ambigüedad que lleva a esa confusión, tiene también impresa el pensamiento de Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho, ya que Tucho siempre ha dicho de que no se puede mirar a estas personas que están en condición de pecado manifiesto y que está determinado no por nosotros ni por la actual Iglesia Católica, sino que eso está determinado por Jesús y los apóstoles en su Evangelio. Ellos manifestaron muy claramente cómo debíamos nosotros de actuar como cristianos, como seguidores de Cristo. Pablo fue muy enfático cuando dijo quiénes no heredarían el reino de Dios, y entre ellos incluía a los homosexuales, a los adúlteros.
pero acá no se puede mirar a estas personas con subjetividad. Si bien uno reconoce que hay muchas personas en condición de pecado manifiesto que son buenas personas, que son seres humanos que hacen incluso el bien, esto no exime de que estén en pecado mortal. Las escrituras son muy claras. Hay que hacer una cosa sin dejar de ser la otra. Uno tiene que ser buena persona, un buen ser humano, pero también cumplir la palabra de nuestro Señor Jesucristo plasmado en el Evangelio, y que los apóstoles también los llevaron a muchos rincones del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, Víctor Manuel Fernández Tucho plasma en los documentos que le ayudó a escribir a Jorge Mario Bergoglio su pensamiento modernista, reformista. Por esto es que Amor y Leticia, dentro de todos los documentos que ha publicado Jorge Mario Bergoglio, son demasiadamente ambiguos, que dan lugar a confusión. Y esto, como lo dije anteriormente, es aprovechado por estos reformistas y por estos masones que hoy están infiltrados en la Santa Iglesia Católica para llevar a cabo esas reformas. Y entonces, de esta manera, utilizar estos documentos, por ejemplo, Amor y Leticia, para poder justificar todos esos cambios y esas reformas que se llevarán a cabo en los próximos días, y que sin lugar a dudas tendrán su máxima expresión en el sino de la sinodalidad, en donde se discutirán temas sensibles, como es la aceptación de esas comunidades LGBT dentro de la iglesia. Pero no es que las estemos aceptando o ellos la quieran aceptar como seres humanos. Pues claro, a las comunidades LGBT, a las personas que tienen esta condición, hay que aceptarlas, pero una cosa es aceptarlas en lo que ellos son, ¿cierto?, como homosexuales, y otra cosa es aceptarlas en su práctica. Y esto no puede ser así. Uno acepta a las comunidades LGBT porque los homosexuales necesitan de nosotros los católicos, necesitan de la iglesia para ser instruidos hacia el verdadero camino, ese camino que solo nos muestra Jesucristo, y que también en su doctrina nos enseñó el apóstol Pablo. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? ¿Y quiénes no heredarán el reino de los cielos? Los homosexuales, los adúlteros. Pero Víctor Manuel Fernández Tucho, en su pensamiento, él tiene una idea muy diferente. Incluso se atrevió a decir que la iglesia estaba torcida hacia atrás, incluso desde el mismo Jesús y los apóstoles. Cuando el apóstol Pablo decía que ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios, pero según Tucho, el apóstol Pablo estaba equivocado, y que afortunadamente llega Bergoglio a enderezar esa iglesia que venía torcida. ¿Hasta dónde llega la herejía? Entonces es un pensamiento que es equivocado, es un pensamiento que está llevando a la herejía. Estas personas que están en condición de adulterio, que se casaron y que dejaron a sus parejas y ahora se volvieron a juntar por cualquier otro medio, están en adulterio. Y el apóstol Pablo dice que no heredarán el reino de los cielos, pero Tucho, y con la complacencia de Bergoglio, le está diciendo a todas estas personas que no se preocupen, que pueden ir a comulgar, y a los homosexuales que pueden ir a comulgar, porque es que una cosa es aceptarlos para que ellos se conviertan y vuelvan a tener una vida distinta en Cristo, dejando esa práctica de la homosexualidad, igualmente saliendo de esa condición de adulterio, porque eso es lo que nos dice Cristo. Pero Tucho y todos estos reformistas que van a estar en el sino de la sinodalidad, pues dicen que no, que va a ser algo distinto, que es que hay que aceptar a todos. Y Jorge Mario Bergoglio lo dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023, que todos son aceptados por Dios, así sean como sean, así sean adúlteros, ateos, así sean practicantes de la homosexualidad, y que todos van a caber en la iglesia y que todos van a caber en el reino de Dios. Pues obvio, un homosexual puede entrar a un templo, a una iglesia, allá nadie lo va a rechazar, pero el problema no es que pueda entrar a una iglesia, allá puede entrar, el problema es que entre a la iglesia y cambie su vida, se convierta a Cristo, porque lo importante es que entre al reino de Dios.
Y tengan la seguridad que las palabras del apóstol Pablo son precisas y fueron enseñadas a Pablo por nuestro Señor Jesucristo. Los homosexuales, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios por más que entren a la iglesia, por más que sean buenas personas. Porque es que la práctica de la homosexualidad es igual que cualquier pecado, que ser infiel, que el asesinato, que el paganismo. Es un pecado y hay que salir de ese pecado, no se puede consentir. Entonces, sin lugar a dudas, el escritor en las sombras de Francisco es Víctor Manuel Fernández, más conocido como Tucho. Él, obvio que hay muchas más personas dentro de la Iglesia Católica, ministros que la mayoría también son masones, le han ayudado a redactar varios documentos a Bergoglio para poder llevar a cabo esa reforma, pero una pieza clave, sin lugar a dudas, es Víctor Manuel Fernández Tucho, quien tiene este pensamiento tan retorcido como es de decir y atreverse a manifestar esa herejía tan grande de que Jesús y los apóstoles y todos los padres del cristianismo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Cipriano, estaban torcidos, estaban equivocados. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y que Jorge Mario Bergoglio iba a enderezar la iglesia ¿cómo? Con tantas herejías que ha dicho Jorge Mario Bergoglio, como aquello que por la sangre de Cristo corre sangre pagana. ¿Qué necesidad tenía de decir eso? Primero porque es una mala interpretación de las escrituras, totalmente errado. ¿Cómo por la sangre de Cristo va a correr sangre pagana? Eso no tiene ninguna necesidad, es necedad, y la necedad también es una herejía si se comete contra nuestro Señor Jesucristo, que solo debemos darle admiración, adoración, inclinarnos hasta Él, porque ante los pies de Jesús no somos nada. Ahora, como dice que el Vía Crucis es el fracaso de Dios, cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue el triunfo de nuestro Padre Celestial sobre la humanidad, sobre Satanás, sobre el mal. Y así podemos quedarnos aquí todo el día, una semana, diciendo las herejías y las blasfemias de Jorge Mario Bergoglio, y sin decir las herejías y blasfemias que se han cometido bajo el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, sacerdotes nombrando a otros sacerdotes, obispos, nombrando a sacerdotes que son homosexuales y que incluso son pareja. Muchos sacerdotes han introducido allá en el altar, cuando hacen el ofertorio, en la plena misa, payasos, luces LGBT, bailes, danzas. No pueden negarlo, pues tienen que salir de esa disonancia cognitiva y aceptar que bajo el pontificado de Jorge Mario Bergoglio es donde se han cometido las más grandes herejías y blasfemias en la historia de la Iglesia Católica, y que sin lugar a dudas, bajo el pontificado de Pablo VI, obvio él quería una reforma y eligió a uno de sus manos derechas también, Aníbal Bugnini, un masón, quien reformó la liturgia, introdujo el nuevo ordo y sepultó la misa tridentina, con lo cual ya se estaba destruyendo la sana doctrina católica. Y de allá para acá, pues paso a paso, han destruido esa liturgia, la han paganizado, se ha convertido en una misa que favorece la herejía, aunque, como decía Lefebvre, esa misa, aunque es válida y no es herética como tal, sí favorece la herejía, y eso lo estamos viendo. Y ahora Jorge Mario Bergoglio convoca el sínodo de la sinodalidad, pone en cargos importantes a personajes como Tucho, un total reformador, y que las intenciones son destruir el Evangelio de Cristo. Igualmente hace fraile Timothy, que va a hacer ese retiro presinodal, una persona que dice que la homosexualidad hay que contemplarla desde la Eucaristía. A Grech, que está a cargo del sínodo de la sinodalidad como director, que dice que los adúlteros, si se encuentran en paz consigo mismo, pueden comulgar, desobedeciendo totalmente las enseñanzas de Jesús, del apóstol Pablo. Entonces,
Bueno, ¿quién es el escritor bajo las sombras de Francisco? Nada más y menos que Tucho, quien sin lugar a dudas es un hombre clave en esta reforma y que va a tomar decisiones importantes en el sino de la sinodalidad. Alterará el Evangelio de Cristo. Desde ese punto, desde ese momento, sin lugar a dudas, Cristo ya no estará en esa Eucaristía, ya no se hará presente, será una misa totalmente inválida, una misa ya totalmente herética, una misa que estará en la apostasía total. Esa misa será la de esa falsa iglesia, esa falsa religión, bajo ese gobierno del anticristo. Entonces no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones.